Esta conferencia reúne algunos conceptos centrales de la semiótica del cuerpo y las emociones, una línea teórica dentro de la semiótica que propone como idea central que el cuerpo, las experiencias sensibles y las emociones tienen una participación fundamental en los procesos de semiosis. Es decir, que el cuerpo participa en la construcción de sentido. Además, el propósito de esta conferencia es reflexionar desde esta perspectiva sobre las posibilidades de interacción entre seres humanos y dispositivos de inteligencia artificial dotados de un cuerpo antropomórfico, es decir, semejante al de los seres humanos. Les propongo algunas preguntas iniciales para empezar a pensar. ¿Qué significaciones adquiere un dispositivo tecnológico que tiene la forma del cuerpo humano, que se mueve y se desplaza tal como los seres humanos? ¿Cómo se vinculan estos androides con el mundo y qué tipo de significaciones puede surgir de esa relación? ¿Cómo se vinculan con nosotros, los seres humanos, y qué significaciones surgen de esas relaciones? ¿Es posible que un androide, por el hecho de tener un cuerpo semejante al humano, tenga las mismas experiencias sensibles, emocionales y semióticas que el ser humano? Para tratar este conjunto de teorías y abordar las preguntas recién planteadas, vamos a considerar algunos fenómenos actuales vinculados con la inteligencia artificial, así como también algunas escenas de la película de ciencia ficción After Yang, que se estrenó en el año 2021 y fue escrita y dirigida por el cineasta surcoreano Ko Go-nada. Les sugiero que antes de continuar con este video, si no lo hicieron aún, miren con mucha atención la película. Para comenzar, conviene señalar que la corporeidad puede pensarse semióticamente desde tres perspectivas. Las teorías tradicionales consideran que el cuerpo existe como un organismo biológico, como pura naturaleza, digamos, y como tal no interviene en el proceso de significación que es cultural. El cuerpo entonces sería ajeno al proceso de producción de sentido. La significación dependería únicamente de las capacidades cognitivas del sujeto, es decir, básicamente de la conciencia. Otras líneas teóricas entienden que el cuerpo es una construcción semiótica, es decir, que está atravesado totalmente por los procesos culturales y no hay nada biológico o natural en la experiencia de los sujetos. Finalmente, el cuerpo puede ser pensado como ambas cosas a la vez, naturaleza y cultura. Desde aquí teorizan José Enrique Finol, María José Contreras y María de los Ángeles Montes, en la idea de que hay una continuidad entre el funcionamiento fisiológico del cuerpo y la producción de sentido, y que esto también se vincula con el lugar simbólico que cada sociedad le da al cuerpo y a las emociones. Ahora bien, dentro de esta última perspectiva de estudios, además, la relación del cuerpo con la significación puede ser abordada desde dos niveles de análisis posibles. Por un lado, el cuerpo puede ser entendido como signo, es decir, como un representamen que significa algo para alguien. Esta es la propuesta central de José Enrique Finol. Por otro lado, el cuerpo puede ser pensado como agente del proceso de semiosis, porque en definitiva el cuerpo es el aparato de percepción que nos pone en vinculación con el mundo y sus fenómenos. Y además es el lugar donde ocurre la cognición, la construcción de sentido. María José Contreras, en el artículo que vamos a considerar aquí, realiza un recorrido por teorías que plantean esta forma de pensar en el cuerpo. María de los Ángeles Montes, por su parte, estudia las reacciones emocionales del intérprete como procesos semióticos. Veamos con más detalle cada una de estas propuestas teóricas. El cuerpo es signo, dice Finol. Es signo todo, en su totalidad,
Y no solo los aspectos corporales que claramente podemos entender que construyen sentido, como por ejemplo los gestos o los movimientos de las manos. Y es signo siempre, en todo momento, lo que sugiere que la significación que produce el cuerpo no depende exclusivamente de una voluntad consciente. Por eso dice Fanon que el cuerpo significa incluso a su pesar, es decir, aunque no quiera. El cuerpo constituye un complejo entramado de representámena, una composición polisemiótica, podríamos decir. Un conjunto de componentes que dan lugar a múltiples procesos de semiosis. Fanon sostiene que en principio, este signo que es el cuerpo nos permite comunicar nuestra propia existencia. Esa sería la signicidad inicial, la signicidad primaria del cuerpo. A esa condición significante del cuerpo humano, luego se van sumando diferentes ampliaciones significantes. Los gestos, los movimientos, la manera de vestirse y en ciertas ocasiones incluso otros cuerpos pueden ser pensados como una ampliación semiótica del cuerpo. Si consideramos la diferencia que propone Fanon entre cara y rostro, quizá podamos entender mejor qué es lo que quiere decir este autor con la idea de una signicidad inicial en el cuerpo y ampliaciones significantes que se le agregan. Según este autor, la palabra cara hace referencia a un sector puntual del cuerpo humano. Es un término del orden biológico-fisiológico. La palabra rostro, en cambio, hace referencia al conjunto de rasgos que nos constituyen como sujetos con una identidad determinada. El rostro es producto de cierto aprendizaje. Es parte del proceso de construcción social y cultural de nuestra propia subjetividad. El rostro es una obra humana que además se constituye como tal cuando entra en interacción con otras personas. Es por eso que la gestualidad es uno de los rasgos característicos del rostro. A través de la gestualidad, el rostro construye significaciones que usamos en nuestras interacciones cotidianas, como vemos en la imagen. Entonces, el término cara constituye una signicidad inicial que representa exclusivamente la condición humana de un ser existente. El rostro, en cambio, surge tanto de la experiencia a través de la que hemos construido nuestra propia identidad, como de los condicionamientos culturales que intervienen en ese proceso de construir nuestra subjetividad. Veamos un segundo ejemplo de lo que Fanon llama ampliaciones significantes del cuerpo. ¿Por qué consideramos que la indumentaria es también una ampliación significante del cuerpo? ¿Qué nos dice acerca de él? Tomemos el ejemplo del burka. El burka es una vestimenta tradicional que las mujeres musulmanas usan en el espacio público, fuera de sus casas. Porque el Islam establece que solo sus maridos pueden ver su belleza. Esta vestimenta, entonces, impone una condición de castidad sobre el cuerpo. Las mujeres musulmanas se ajustan a esta norma cultural, es decir, que ajustan su propio cuerpo a ese condicionamiento cultural. Esta es una mujer casta, dice ese cuerpo al cubrirse con el burka. El cuerpo entonces significa una identidad a partir de la indumentaria que lleva. Es decir, que el acto de llevar una vestimenta determinada tiene un carácter declarativo, dice algo, significa. Ahora, siendo esto así, entonces podríamos hacer un análisis equivalente con la indumentaria de la mujer que está hacia la derecha, un poco más al fondo. ¿Qué parámetros culturales condicionan el cuerpo femenino en Occidente? ¿Qué significan los cuerpos femeninos al ser exhibidos y por qué ciertas partes del cuerpo femenino permanecen cubiertas? Estas preguntas tienden a señalar
que la vestimenta, como ampliación significante del cuerpo, siempre construye significaciones, aun cuando las naturalicemos. ¿Qué nos permiten pensar estos conceptos acerca de los dispositivos de inteligencia artificial que tienen un cuerpo semejante al cuerpo humano? Veamos. Ya conocimos a Sofía, este robot social dotado de un cuerpo antropomórfico y que por lo tanto puede desarrollar movimientos y gestos para interactuar con sus usuarios. Como recordarán, una de las características más sobresalientes de Sofía es su capacidad para imitar un gran número de gestos humanos. Siguiendo a Finol, cada uno de estos gestos puede ser tomado como un signo que Sofía construye para interactuar con sus usuarios. Podríamos afirmar entonces que Sofía posee un rostro equivalente al de los seres humanos y que este rostro forma parte de las ampliaciones significantes que constituyen a Sofía. Ahora bien, si intentáramos definir una signicidad inicial en Sofía, nos encontramos con algo interesante. Como vemos en la imagen de la derecha, la cara de Sofía es en rigor una máscara fabricada con un material que imita la textura y la flexibilidad de la piel humana. Es decir, que en lugar de una condición biológica dada, nos encontramos con otra ampliación significante, otro signo construido artificialmente para imitar una cara humana. Este tipo de androides, entonces, si seguimos el análisis que hicimos en función de los conceptos de cara y rostro, en función de los conceptos de signicidad inicial y ampliación significante, estos androides, decía, están diseñados corporalmente para simular una condición humana. Y por lo tanto podemos afirmar que toda su corporalidad está elaborada como un signo icónico. Han sido creados para parecer humanos. Son dispositivos tecnológicos, esto es, objetos materiales, que representan por semejanza al ser humano. Y en ese proceso adquieren un carácter ambiguo que los posiciona entre su condición de objetos, de dispositivos tecnológicos, y su apariencia de sujetos, de seres humanos. After Young explora esta ambigüedad de los androides de inteligencia artificial, que están a medio camino entre su naturaleza de agentes artificiales y su condición adquirida de sujetos artificiales. ¿Es Young un androide? ¿Un dispositivo tecnológico? ¿O es un sujeto no humano, sintiente y consciente, para usar una expresión cercana a la que propone Rico Zulayes? Les propongo que tengamos presente esta pregunta, sin responderla rápidamente. A lo largo de la conferencia vamos a ir sumando distintos elementos que nos permitan entender cuál es la respuesta compleja y sutil que sugiere la película. En pantalla podemos ver distintas imágenes que dan cuenta de esta ambivalencia en la significación que tiene el cuerpo de Young. En las imágenes de la izquierda, el cuerpo de Young es entendido por sus usuarios como dispositivo tecnológico averiado. En ambos casos, las acciones de los usuarios son interpretantes que nos permiten reconstruir el proceso de semiosis que han hecho frente a ese signo que es el cuerpo de Young. Arriba vemos cómo Jake lo deposita sobre la mesa, tal como haría con cualquier objeto pesado que no quisiera cargar innecesariamente. Abajo lo vemos sobre la mesa de trabajo del taller de reparación, como si fuera un electrodoméstico roto que Jake ha llevado a arreglar. Fíjense que en ambos casos el cuerpo de Young significa su condición de agente artificial. Los fotogramas de la derecha, en cambio,
muestran otros procesos de semiosis en los que el cuerpo de Yang es un signo que para los usuarios significa su propia existencia como sujeto. Arriba vemos a Mika dormida sobre el regazo de Yang. La acción de quedarse dormida junto al cuerpo de Yang es interpretante de una semiosis argumentativa en la que Mika razona que la existencia de Yang está en riesgo y se aferra a ese cuerpo que significa esa existencia. Abajo vemos un fotograma de la escena en la que Jake retira el cuerpo de Yang del taller de reparación y le habla como si se tratara de un sujeto humano en estado de coma. Estarás bien, le dice, como si Yang necesitara de esa contención y de ese vínculo afectivo. Estas otras imágenes entonces demuestran que para la familia el cuerpo de Yang porta una significación inicial. Significa su propia existencia como sujeto. Detengámonos ahora en la indumentaria entendida como ampliación significante del cuerpo. ¿Qué podemos decir de la indumentaria de Sofía como ampliación significante de su cuerpo antropomórfico? En sus presentaciones públicas, lo habrán notado, la vemos aparecer con unos vestidos femeninos llamativos. Esta indumentaria significa una condición humana y femenina que se añade al cuerpo de Sofía. Pero esta ampliación significante solo refuerza su función social. Humanizarla y feminizarla contribuye semióticamente a mejorar la interacción con sus usuarios. Si analizamos la indumentaria de Yang, nos encontramos con dos atuendos distintos. En las escenas en que interactúa con sus usuarios, Yang aparece con una vestimenta oriental típica, tradicional. Este atuendo, como en el caso de Sofía, forma parte del campo de significaciones que señalan la función para la que fue desarrollado. Yang es un androide diseñado para acompañar el crecimiento de niñas y niños de origen chino y colaborar en una crianza que incluya el contacto con ese legado cultural. La indumentaria de Yang significa esa tarea. Sin embargo, entre los recuerdos que Yang ha conservado en su disco de memoria, encontramos la imagen de la derecha, en la que lo vemos mirarse frente al espejo con una remera que tiene el logo de una banda de música japonesa, Lily Shu Shu. ¿Qué queremos expresar cuando nos ponemos la remera con el logo de un artista musical que nos gusta? La remera funciona como una ampliación significante, un signo que representa algo de nuestra identidad, de nuestros gustos musicales, de nuestras experiencias artísticas y hasta de nuestras valoraciones ideológicas. Es decir, que la remera de una banda que nos gusta significa un aspecto de nuestra subjetividad. ¿Yang está programado para este tipo de diseño de sí mismo, de su subjetividad? ¿Yang tiene una identidad propia, única? Esto está problematizado en la película y estos dos tipos de indumentaria colaboran con esta ambivalencia semiótica. A partir de los ejemplos que vimos, queda claro entonces que el cuerpo es un signo. Ahora bien, Fanon propone 3 dimensiones desde las que se pueden estudiar las significaciones que produce un cuerpo entendido como signo. En primer lugar, el cuerpo tiene una dimensión sintáctica, es decir, que puede ser entendido como sintagma, como una articulación de elementos que construyen sentido. Cada parte del cuerpo tiene una función específica y una valoración cultural específica, y al articularse en una posición determinada o generando un movimiento determinado, construyen sentido.
Observemos la imagen de la izquierda. Seguramente estarán pensando que ese niño está angustiado o muy triste. Esa idea, ese interpretante que han construido ustedes en el proceso de semiosis que llevan adelante como intérpretes de la imagen, proviene estrictamente de darle sentido a la posición en la que se articulan sus brazos, sus piernas y su cabeza. Incluso deberíamos pensar en la articulación del cuerpo de este niño y su entorno, porque lo vemos replegado en un rincón de la habitación en la que se encuentra, y eso también para nosotros representa angustia o tristeza. En la imagen de la derecha podemos ver que son distintos cuerpos los que se articulan en relación de complementariedad y dan lugar a un cuerpo colectivo. En nuestra cultura, la posición de esos cuerpos y la forma en la que se entrelazan, se articulan, son considerados como signo de una relación de afinidad, de amistad. Si la articulación entre las distintas partes del cuerpo humano produce sentido, entonces es importante para los androides sociales contar con un cuerpo articulado que les permite interactuar significativamente con los usuarios. En la imagen de la izquierda vemos a Sofía saludando a la audiencia del programa español El Hormiguero. El saludo es un signo fundamental que construimos con nuestro cuerpo, con el que comunicamos nuestra intención de sostener relaciones sociales cordiales y pacíficas. Noten ustedes que es la primera acción que realiza Sofía en esta entrevista: articular su brazo y su mano de una manera tal que pueda significar un saludo al grupo de personas que tiene frente a sí. Ya nos referimos a las imágenes de la derecha que expresan distintas significaciones que tiene el cuerpo de Yang. Vuelvo ahora a estas imágenes para señalar que podemos hacer un análisis sintáctico de la articulación entre los cuerpos. La forma en que Jake se articula con el cuerpo de Yang lo significa como un objeto, una carga que debe llevar. Mientras que la forma en que Mika se articula con el cuerpo de Yang lo significa como un sujeto con el que siente un lazo afectivo fuerte y por cuya existencia se preocupa. El cuerpo también tiene una dimensión semántica en la que funciona como un connotador activo. Existen sistemas de sentido que rigen sobre los cuerpos. El color de la piel, los olores corporales o ciertas partes puntuales de los cuerpos reciben distintas significaciones a partir de esos códigos culturales. También ocurre con las ampliaciones significantes como la vestimenta, el maquillaje, los perfumes, los tatuajes. Entonces, los cuerpos y sus ampliaciones significantes adquieren y construyen sentidos en función de convenciones culturales que estandarizan patrones de belleza, patrones de salud, de género. Los cuerpos se marcan o se desmarcan, adhieren o discuten esos parámetros y así se ajustan a esas significaciones o rompen con ellas. En las imágenes que vemos en pantalla tenemos dos ejemplos en los que los cuerpos, cada uno a su manera, discuten ciertos parámetros culturales. En la imagen de la derecha vemos un rostro masculino maquillado, es decir, un cuerpo que se desmarca de las convenciones culturales con las que se construyen los géneros femenino y masculino. A partir de esas convenciones, este cuerpo sería leído como un cuerpo feminizado. Sin embargo, este sujeto desafía esas convenciones para decir que quizás la sensualidad del maquillaje también puede ser masculina. En la imagen de la izquierda vemos a Tess Holliday, una modelo cuyas dimensiones corporales ponen en discusión dos parámetros culturales a la vez: los que establecen que la belleza se corresponde con los cuerpos delgados
y los que determinan que el exceso de peso es índice de un cuerpo enfermo. Un punto muy criticado del diseño de Sofía consiste justamente en haberle dado un rostro femenino, blanco y de una belleza hegemónica tal que le ha permitido estar en la portada de revistas de moda como Cosmopolitan. ¿Hay un sesgo ideológico en la composición semiótica del rostro de Sofía? ¿Qué asociaciones de sentido genera el hecho de que un androide dedicado a tareas sociales lleve un rostro femenino? ¿Acaso su aspecto no refuerza parámetros estéticos occidentales que hoy en día están siendo discutidos fuertemente? Estas preguntas plantean distintos análisis semánticos del cuerpo de Sofía entendido como signo. Por último, Finol afirma que el cuerpo también tiene una dimensión pragmática, es decir, que significa en tanto es usado en situaciones comunicativas particulares, cuando es puesto en un contexto espacial y temporal particular. Por ejemplo, estamos viendo una imagen de la Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, encabezada por las abuelas de Plaza de Mayo. En esa movilización, que se realiza todos los años, el 24 de marzo, quienes asisten usan su cuerpo como signo. Por el hecho de situar su cuerpo en la marcha, construyen sentido. Afirman la adhesión a una serie de ideas vinculadas a que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan nunca más, y todos los que estuvieron involucrados en esos hechos sean enjuiciados y castigados. Quienes asisten a esa marcha, entonces, afirman con sus cuerpos: yo creo en estas ideas. Cuando Jake lleva el cuerpo de Yang al Centro de Investigaciones Robóticas y le informan que ya no podrá ser reparado, se contraponen dos posibles usos del cuerpo de Yang, es decir, dos posibles significaciones pragmáticas que atribuirle al cuerpo de Yang. Esto no aparece explícitamente en la película, sino que estos usos son sugeridos a partir de distintos procedimientos cinematográficos como el montaje o la elección de determinada banda sonora. Por un lado, como vemos en las imágenes de la izquierda, la especialista le propone a Jake usar el cuerpo de Yang en una exhibición. Por el hecho de incluirlo en esa exhibición, el cuerpo de Yang sería usado para significar su naturaleza artificial, es decir, para significar ese desarrollo tecnológico singular que ha dado lugar a su compleja arquitectura robótica. Por otro lado, como vemos en la imagen de la derecha, se sugiere la necesidad de realizar un ritual fúnebre. En esa situación particular, los familiares y seres queridos usan el cuerpo de la persona fallecida para significar una despedida simbólica que les permita transitar el duelo. Fíjense entonces que en sendos usos pragmáticos del cuerpo de Yang encontramos nuevamente las significaciones en torno a la inteligencia artificial que son problematizadas en esta película. ¿Es Yang un dispositivo tecnológico que debería formar parte de una exposición científica? ¿Es una pieza de museo? ¿O se trata de un sujeto que ha fallecido y por lo tanto su familia debe despedirlo a través de los rituales que nuestra cultura ha construido para aceptar la muerte? En esta escena entonces se disputan estas significaciones. Para terminar con esta primera parte de la conferencia, veamos un último concepto que propone Finol. Se trata de la proxémica, que es una rama de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio como signo. Más concretamente, la proxémica estudia aspectos como las distancias entre las personas y los objetos,
o la existencia o ausencia de contacto físico como factores que producen significaciones. En estas 4 imágenes vemos distintas situaciones en las que los espacios, la disposición de los cuerpos y la proximidad o distancia que hay entre los cuerpos y los objetos nos permiten reconocer las relaciones sociales que sostienen esas personas. En la primera imagen, ubicada arriba y a la izquierda, reconocemos a 2 personas que mantienen una relación de intimidad. El contacto físico estrecho entre los cuerpos y el espacio privado en el que ocurre este contacto significan esa intimidad. En la segunda imagen, ubicada arriba y a la derecha, reconocemos a un grupo de amigos. La proximidad de los cuerpos, que parecen reunirse en círculo frente a la cámara, y la posición distendida en que se encuentran, indican un vínculo personal. En la imagen que vemos abajo y a la izquierda, observamos por un lado que cada cuerpo está situado frente a un escritorio y una computadora. Es decir, que no tienen un vínculo directo, sino mediado por esos objetos, y que el espacio en donde esto ocurre no es el que esas personas habitan. Además, notamos que la distancia entre los cuerpos es mayor que en los casos anteriores. Las 2 personas que están en primer plano, por ejemplo, deben extender sus brazos para entregar y recibir, respectivamente, una hoja de papel. Esta organización del espacio, los objetos y los cuerpos significa que la relación entre esas personas es social, más específicamente laboral. La última imagen muestra una distancia aún mayor entre los cuerpos, que además se disponen a un espacio muy impersonal, digamos desubjetivizado, y de un modo muy particular. Una sola persona está de pie, mientras que las restantes permanecen sentadas. Claramente la relación entre esas personas es pública. Posiblemente se trata de una conferencia. La proxémica, esta forma de estudiar los cuerpos tal como se disponen en el espacio, nos resulta útil para analizar esta imagen, que da inicio a la película y es muy importante para el desarrollo de la problemática central que la película plantea. ¿Qué vemos en esta imagen? La proximidad entre los cuerpos que posan frente a la cámara, en un espacio abierto, indica que este grupo de personas sostienen un vínculo personal, que existe cierta familiaridad. Efectivamente, estos cuerpos constituyen un signo cuyo objeto semiótico es la idea de familia. Noten ustedes la trampa en la que caemos como espectadores, porque ni bien comienza la película, aceptamos rápidamente que Yang es parte de la familia, antes de descubrir que se trata de un agente artificial. ¿Podemos afirmar que Yang, en su condición de androide, forma parte de esta familia? ¿El desarrollo de la inteligencia artificial podría alcanzar un estadio en el que los androides sean entendidos como integrantes constitutivos del grupo familiar? La película despliega y explora esta pregunta sin responderla directamente. Avancemos a una segunda parte de la conferencia. Les propongo que pensemos ahora el cuerpo como agente del proceso de semiosis. Podemos comenzar con estas 2 afirmaciones. Contreras dice que el cuerpo es condición radical de la significación. Es decir, que el cuerpo condiciona el proceso de significación, lo determina y lo hace de una manera constitutiva, porque las raíces de la significación, en ese sentido es que debemos leer la palabra radical, ¿no? Asociada a la raíz del proceso. Las raíces de la significación son corporales.
También afirma Contreras que el cuerpo es sede y resorte de la experiencia sensible y la articulación semiótica. Fíjense ustedes las palabras que utiliza: sede y resorte. Es decir, que el cuerpo es el lugar donde ocurre la experiencia sensible y la articulación semiótica, y también aquello que motoriza estos procesos, que impulsa la experiencia sensible y la articulación semiótica. Y en esta última parte de la afirmación también conviene que nos detengamos para destacar la relación entre lo sensible y lo semiótico. Es decir, aquello que percibimos con los sentidos se articula con lo significante. Hay una continuidad entre el cuerpo y los procesos de significación. El cuerpo entonces participa de la cognición, de la construcción de sentido. El cuerpo es el encargado de entrar en contacto con el mundo. Pero las características de nuestro aparato perceptivo hacen que solo podamos entrar en conexión con el mundo parcialmente, es decir, en un espacio y tiempo determinados. En principio, a eso llamamos presencia, a la existencia situada en un lugar y un momento determinado. Por ejemplo, cuando un profesor toma asistencia y cada estudiante dice presente, lo que están diciendo es que esa existencia que son está situada en el aula y en el horario de la clase. Soy y estoy aquí y ahora, dice cada estudiante. La presencia, la condición situada de nuestra existencia, como dijimos, implica una conexión de tipo simpática con lo que se encuentra en ese lugar y tiempo determinados. Debemos entender aquí por simpatía la incidencia sensible que tienen los fenómenos del mundo y sus estímulos sobre el aparato perceptivo. El cuerpo entra en simpatía con el mundo, experimenta sensiblemente el impacto de esos estímulos y los traduce en sensaciones perceptivas que guiarán la significación emocional y conceptual posterior de eso que el cuerpo tiene frente a sí y que produce los estímulos que el cuerpo percibe. Veamos algunos aspectos centrales de la presencia. En primer lugar, la presencia implica la concurrencia simultánea entre el cuerpo y los otros cuerpos y fenómenos del mundo en general en el orden de la espacialización y de la temporización. Esto quiere decir la concurrencia simultánea en un aquí y un ahora. En consecuencia, la presencia conlleva la exposición sensible del cuerpo a todo lo que coincida espacial y temporalmente con él. Esas coordenadas espaciotemporales en que el cuerpo se sitúa funcionan como un campo relacional y tensivo. Detengámonos un momento en este concepto porque tiene su complejidad. Decíamos que el cuerpo, por las características del aparato perceptivo, entra en contacto con una porción limitada del mundo, un área limitada, un campo limitado. Ese campo es relacional, por un lado, porque es la plataforma donde el cuerpo establece relaciones con otros cuerpos y fenómenos. Por otro lado, el concepto de tensividad se refiere a las intensidades, esto es, a la fuerza con la que se manifiestan los estímulos de un fenómeno, y a las extensiones, es decir, a la distancia, al alcance, a la magnitud de los estímulos que produce un fenómeno. Enseguida vuelvo a estas ideas con un ejemplo. Finalmente, es importante señalar que la presencia es siempre una experiencia sensible y emocional. Esto en primer lugar. Luego será traducida a otros sistemas semióticos, como el sistema intelectual o conceptual.
Les propongo un ejemplo breve. Imaginemos que estamos en un recital multitudinario de una banda que nos gusta, sacamos entrada para estar en el campo y la banda comienza a tocar nuestro tema preferido. ¿Tendremos la misma experiencia si estamos cerca del escenario que si estamos en el fondo del campo? Claro que no. Si nos acercamos al escenario, los estímulos que recibiremos tendrán una intensidad mayor. La música sonará más fuerte, las luces iluminarán más, el calor de los cuerpos que saltan y cantan será mayor, e incluso aparecerán estímulos nuevos, como sentir el contacto físico con los otros cuerpos o percibir la gestualidad de los artistas. En cambio, si nos alejamos del escenario, la intensidad del fenómeno será menor. Seguramente podamos disfrutar de la música, pero no percibiremos el calor de los cuerpos ni el contacto físico. La experiencia de un mismo fenómeno, entonces, será bien distinta en cada caso. Y la diferencia justamente surge de las intensidades y las extensiones que perciba el cuerpo en cada caso. Y entonces, ¿la significación que construiremos del recital a partir de cada una de esas experiencias será la misma? Bueno, en ambos casos seguramente el recital será valorado positivamente, pero la significación será diferente. Ver un buen show es una experiencia que se disfruta. Ahora, estar bien cerca de la banda y de la comunidad que comparte nuestros gustos musicales puede ser una vivencia extraordinaria. Noten ustedes de qué manera la experiencia de un mismo fenómeno varía de acuerdo a las intensidades y las extensiones que percibe el cuerpo. Y además noten de qué manera la percepción sensible afecta a la significación que podemos darle a un mismo fenómeno. A esto se refiere Jacques Fontanille con el concepto de sujeto epistemológico encarnado. El sujeto que produce conocimiento, que produce sentido, lo hace desde el cuerpo. La palabra que expresa esta idea en inglés es embodied, que literalmente sería algo así como encuerpado. Es decir, que el sujeto que produce conocimiento lo produce en tanto sujeto que está en un cuerpo, que está encuerpado. Fontanille propone entonces un doble estatuto del cuerpo. A la dimensión asociada a la presencia y a la experiencia sensible la llama mi carne. El cuerpo, antes que nada, es carne, materia, que sufre el impacto de los fenómenos del mundo y va recogiendo las huellas de la experiencia. Huellas aún no semióticas, pero que serán luego semiotizadas. A la dimensión del cuerpo que vuelve reflexivamente sobre esas huellas para darle sentido, las llama sí mismo. Utiliza esta expresión porque esta es la dimensión desde la que el cuerpo se da sentido a sí mismo, se repliega sobre su propia existencia sensible y a partir de eso le da sentido al mundo. Puede nombrar los fenómenos del mundo, puede clasificarlos y entenderlos. Y también puede volverse sobre sí mismo y pensarse como un yo sintiente, inteligente y consciente. Es decir, que desde esta dimensión alcanza el estatuto de sujeto y construye semióticamente su propia identidad. Vemos entonces que las huellas no semióticas de la experiencia permiten el paso de lo puramente corporal y sensible a lo racional y consciente. En ese pasaje ubicaríamos al proceso de semiosis. Hoy en día, los androides con cuerpo antropomórfico, como Sofía, son capaces de percibir el entorno en términos físicos, visuales y sonoros, a través de cámaras y distintos tipos de sensores
que identifican sonidos, objetos y movimientos de esos objetos. Es por eso que Sofía puede interactuar con un sujeto humano, mirarlo a los ojos e incluso reconocer su estado anímico a partir de su voz y sus expresiones faciales. En cuanto al reconocimiento del entorno, un caso singular es el de Atlas, un robot diseñado por Boston Dynamics. Este robot es capaz de reconocer distintos objetos y superficies del entorno en el que se encuentra con tal precisión que puede moverse rápidamente en el entorno y saltar incluso sobre distintas superficies, casi como si estuviera practicando parkour. Evidentemente, gracias a las posibilidades que introduce la inteligencia artificial, la dirección que sigue el desarrollo de la robótica actual apunta a la creación de androides cuya conexión simpática con el entorno sea equivalente o superior incluso que la humana. Es decir, androides que logren percibir la tensividad de un campo tal como lo hacen los seres humanos, que logren procesar esa información perceptiva para luego actuar y aprender de la experiencia. Ahora bien, ¿es posible que alcancen la condición de sujetos epistemológicos encarnados? La película After Yang explora esta posibilidad. En pantalla estamos viendo una serie de imágenes que forman parte de las grabaciones que tomó Yang mientras estuvo en funcionamiento. Recordarán que ante el desperfecto, Jake decide abrir el núcleo y encuentra en este banco de almacenamiento que le permitía a Yang guardar archivos de video de unos pocos segundos. Lo llamativo de estas imágenes audiovisuales es que, en su mayoría, constituyen instantes singulares, que no siempre pueden ser reintegrados perfectamente a una secuencia lógico-conceptual vinculada con la función de Yang. Quiero decir que la existencia de estos videos no tiene sentido si se considera a Yang un dispositivo tecnológico que tiene la tarea precisa de colaborar en el aprendizaje de Mika. La pregunta que conviene hacer en este análisis, entonces, es ¿qué tipo de experiencias decide capturar el androide? Noten ustedes que el común denominador de estas imágenes es que están fuertemente vinculadas con la tensividad de los estímulos sensibles. La suave luz del sol que atraviesa el follaje de un árbol e ilumina una pared, el aroma a la ropa recién lavada, el intenso sabor de una mandarina, el olor a la tierra mojada por la lluvia. La existencia de estos videos sugieren que quizás Yang era capaz de registrar los estímulos sensibles del mundo y además replegarse sobre esas experiencias para valorarlas y así decidir conservarlas. Veamos otro ejemplo en el que resulta visible esa continuidad entre posibles experiencias sensibles y construcción de sentido en Yang. Al ver el conjunto de videos almacenados, Jake descubre que Yang tenía relación con una chica clonada llamada Ada. La imagen de la izquierda pertenece a uno de los videos que Yang ha grabado y almacenado. Se trata de un fragmento del recital de Lily Xu Xu al que asistió con Ada. Evidentemente, a Yang le interesa conservar en toda su intensidad la experiencia sensible de asistir a ese recital con Ada y por eso conserva este registro audiovisual. En ese acto, en el acto de grabar un fragmento y almacenarlo, se demuestra
una valoración consciente de la experiencia sensible, que además lo impulsa a conseguir la remera de la banda y manifestar con ella este aspecto de su construcción subjetiva, este aspecto de sí mismo, utilizando la categoría que propone Fontaniel. Ahora bien, noten ustedes que en la imagen de la derecha no solo lo vemos llevar la remera, sino que además lo vemos sonreír. Esto abre un nuevo interrogante. Además de percibir estímulos sensibles, ¿es Yang capaz de experimentar emociones? Les propongo que analicemos esta posible experiencia emocional de Yang a partir de algunos conceptos básicos que plantea la semiótica de las emociones. María de los Ángeles Montes afirma que las emociones pueden ser pensadas como interpretantes, esto es, reacciones significativas que surgen en el proceso de semiosis como efectos de sentido. Esto quiere decir que el intérprete, una vez que reconoce la relación de significación entre un signo y su objeto, además de pensar y actuar, experimenta emociones. Entonces, si la manifestación de emociones forma parte del proceso de semiosis, se ve afectada por todos los factores que intervienen en el proceso. La experimentación de emociones dependerá de las características de los signos estímulos que se perciban, de la situación particular en la que ocurra el proceso de semiosis que las suscita. Esto quiere decir que el contexto social histórico también afecta a nuestras experiencias emocionales y dependerá también de los hábitos culturales de interpretación, los conocimientos, las creencias, los esquemas de valoración moral, afectiva e ideológica que hayan sido incorporados por el intérprete respecto de su entorno sociocultural y que este intérprete pueda actualizar frente a los signos estímulos. Veamos este proceso con un poco más de detalle. Lo primero que ocurre frente a un signo estímulo es la aparición de un interpretante afectivo. Se trata de lo que comúnmente llamamos sensaciones o percepciones sensoriales de una cualidad, que puede ser visual, auditiva, olfativa. Las percepciones generan una afectación corporal en el intérprete. Esto quiere decir que impactan sobre su aparato perceptivo. Algo nuevo e indefinido irrumpe en nuestro cuerpo, lo afecta y genera cierta incomodidad física, cierta inestabilidad. Esa inestabilidad impulsa una reacción que consiste en un esfuerzo corporal y mental por controlar esa experiencia incómoda, por gobernarla y reconocerla. De esa manera, el intérprete recurre a sus hábitos interpretativos, es decir, que actualiza los resultados de semiosis previas. Eso que era en principio impreciso, comienza a ser cada vez más definido. Es aquí que aparecen las emociones, que son las reacciones interpretativas que tenemos frente a nuestra experiencia sensible. Ahora, ¿cómo es que logramos definir nuestra experiencia sensible? Para entender este punto, Montes introduce una tercera noción fundamental, la noción de sentimiento. Los sentimientos son entendidos aquí como programas narrativos sociohistóricamente determinados que estructuran un conjunto más o menos estable de emociones. Serían una suerte de historias que nos contamos para organizar nuestra experiencia emocional y normalizarla culturalmente, es decir, para poder compartirla con otros miembros de nuestra comunidad. Es por eso que una vez que los individuos incorporan estos discursos sociales, los aprenden, los sentimientos funcionan como reguladores sociales de la producción de emociones. Antes de volver al análisis de After Yang,
veamos qué es lo que sucede en la actualidad en el ámbito de la inteligencia artificial. En el artículo que hemos estudiado, Rico Zulayes afirma que una de las tendencias actuales en el desarrollo de la inteligencia artificial consiste en la creación de sujetos artificiales aparentemente sintientes. Hoy, la experiencia emocional de robots como Sofía es simulada y esto tiene el objetivo de evocar emociones en los usuarios. En otras palabras, las emociones que muestran estos androides no dan cuenta de experiencias sensibles propias, es decir, de las sensaciones que están efectivamente experimentando, sino exclusivamente de los programas narrativos con los que fueron diseñados y en los que se basan para interactuar con los seres humanos. La sonrisa de Sofía que vemos en esta imagen es un signo. Este gesto construye la significación de una experiencia emocional simulada. Se ajusta a lo que socialmente entendemos por felicidad, es decir, al sentimiento que llamamos felicidad, con un gesto que simboliza la experiencia emocional que quiere comunicarle al usuario. En After Yang se sugiere algo distinto. La remera parece funcionar aquí como un signo estímulo cuya percepción sensible recrearía en Yang la experiencia de afectación corporal de haber estado en el recital junto a Ada. Es esa afectación corporal la que parece traducirse en una emoción que se manifiesta efectivamente en la sonrisa de Yang. Es importante señalar que esta emoción no parece simulada, en tanto no busca evocar una reacción en sus usuarios. Yang está solo frente al espejo, no interactúa con nadie, sino que reflexiona sobre sí mismo, sobre sus propias experiencias. Noten ustedes que vuelve a aparecer aquí la categoría de Fontanille, sí mismo. Las experiencias emocionales, en tanto proceso semiótico, dependen de este estatuto corporal. Parece entonces que Yang ha logrado aprender lo que entendemos socialmente por felicidad. De hecho, otras imágenes de su banco de memoria dan cuenta de ese aprendizaje. Ahora utiliza el aprendizaje de ese sentimiento para normalizar su experiencia. El último concepto que vamos a tratar en la conferencia es el de memoria somática o memoria corporal. La semiótica del cuerpo afirma que las experiencias dejan huellas que se conservan en el cuerpo. El cuerpo queda marcado y guarda un registro de las experiencias, del mismo modo que una cicatriz, por ejemplo, se graba en el cuerpo después de un accidente. La memoria somática, entonces, funciona como un sedimento de las distintas interacciones entre un cuerpo y los fenómenos del mundo. Y lo más importante es que este sedimento, estas huellas, permanecen vigentes y pueden participar en nuevas experiencias de los sujetos. Es decir, que podemos pensar que este registro corporal es también un signo interpretante, un signo que surge de procesos de semiosis previas y participará de nuevos procesos de semiosis. Los cuerpos de los sujetos se componen de gestos, movimientos, desplazamientos y hasta roles emocionales que se han configurado en experiencias previas y que, en tantos signos, participan de nuevos procesos de significación que se producen en la interacción con otros cuerpos y fenómenos del mundo. Fontanille propone 4 tipos de memoria somática que están vinculadas a 4 formas distintas de entender la corporalidad. Así, la primera forma de memoria somática se relaciona con la idea del cuerpo como envoltura. En diferentes experiencias podemos pensar nuestro cuerpo como una superficie
en la que se van inscribiendo de manera acumulativa diferentes marcas visibles que dan cuenta de la historia, de los espacios, de los fenómenos y los otros cuerpos con los que se entró en interacción. Esas experiencias deforman al cuerpo, dice Fontanil, en el sentido de una modificación o transformación de esa superficie que es el cuerpo. Esta es la manera más fácil de entender el concepto de huella en la memoria corporal, porque esas marcas que se conservan en el cuerpo son superficiales, es decir, se graban en la superficie y es por eso que resultan signos visibles. Las cicatrices, las arrugas, los tatuajes, el bronceado son marcas corporales que guardan la memoria de las experiencias que las produjeron. El impacto de otro cuerpo material en el caso de las cicatrices, el paso del tiempo en el caso de las arrugas, la acción continua de una aguja con tinta en el caso de los tatuajes, la exposición al sol en el caso del bronceado. Esas marcas, a su vez, constituyen signos que participan en los procesos de significación. Los tatuajes, por ejemplo, son inscripciones voluntarias con las que se agrega sentido a un cuerpo. Las cirugías estéticas, en cambio, intentan borrar esos signos corporales que son las arrugas y que significan el paso del tiempo sobre un cuerpo. Cuando Jake accede al primer módulo del banco de memoria, el módulo alfa, descubre que Yang no tenía solo 5 días de uso, como le habían dicho en el local donde lo compró, sino prácticamente toda una vida, y quizás más que eso. Sin embargo, su cuerpo no había conservado las huellas superficiales del paso del tiempo. En este sentido, el cuerpo de Yang, entendido como envoltura, es completamente artificial. Como podemos ver, este aspecto de su corporalidad remite nuevamente a su condición de dispositivo tecnológico. La segunda forma de memoria somática se vincula con la idea de cuerpo como carne. Fontanil habla aquí de carne en el sentido de musculatura. El cuerpo puede ser considerado como un conjunto de músculos que entran en movimiento y se articulan con el entorno. Esa experiencia de movimiento o traza proviene del interior del cuerpo y a la vez, en la propia acción, se va grabando en los músculos. Podríamos hablar entonces de una memoria muscular. Por eso, esta huella ya no es visible, salvo cuando el cuerpo entra en movimiento. Por ejemplo, quienes practican deporte o estudian danza saben muy bien que existen movimientos que el cuerpo se encarga de memorizar a partir de una repetición sostenida en el tiempo, o sea, a partir del ejercicio. Esta memoria corporal no es una memoria consciente, es decir, que no depende de la voluntad consciente de memorizar un movimiento, sino que el propio cuerpo va recordando cómo realizar el movimiento, cómo poner en acción esa musculatura para articularla con los fenómenos y los otros cuerpos del entorno. Podríamos sumar a lo que ven en pantalla una situación muy cotidiana para ejemplificar también esta memoria muscular. Seguramente conozcan a alguien que sepa tejer muy bien. Y si tuvieron ocasión de ver cómo teje alguien que sabe tejer muy bien, quizás les haya llamado la atención la habilidad para estar haciendo otra cosa mientras teje, como conversar o mirar la televisión, sin tener que estar pendiente del tejido. Las manos y los dedos se mueven de una manera automática y ese movimiento revela una memoria muscular en la manipulación de las agujas y la lana. La tercera forma de memoria somática se vincula con la idea de cuerpo como un punto que recorre el espacio y el tiempo.
En esa experiencia de desplazamiento, el cuerpo guarda un registro interno al que podemos llamar huella deíctica. Se transforma así en un centro deíctico porque funciona como un punto de referencia que le permite construir sentido en torno de ese campo relacional y tensivo en el que se desplaza, es decir, en torno de la organización espaciotemporal de ese campo. La danza nos propone un nuevo ejemplo de memoria somática, pero esta vez vinculada al cuerpo como punto, es decir, a la experiencia de desplazamiento del cuerpo. Hablamos de la coreografía, que consiste básicamente en una secuencia temporal de desplazamiento a través del espacio. Como los movimientos de baile, los desplazamientos también pueden ser memorizados corporalmente con el entrenamiento, de modo tal que al momento de ejecutar la danza, el cuerpo pone en acción ese recorrido espaciotemporal de la misma manera en que se imprimió en el cuerpo, con el orden, con las duraciones, con los ritmos y las distancias que se grabaron como huellas deícticas. Ese orden, esas duraciones, esos ritmos son construcciones de sentido en las que intervino el cuerpo, entendido como un punto que se desplaza en espacio y tiempo. Por último, la cuarta forma de memoria somática se vincula con la idea de cuerpo como cavidad. Al actuar en el mundo, los cuerpos sufren experiencias vitales integrales, que pueden ser pensadas como escenas teatrales. Si esas escenas se repiten muchas veces o resultan muy intensas, se forma una huella fruto de la conmoción sensible. Esto es lo que llamamos habitualmente memoria emotiva. Importan aquí la disposición espacial de los actores cuerpos involucrados, los roles de esos actores, el escenario. En ocasiones, esa memoria se activa y el cuerpo vuelve a dar sentido al mundo, a sus propias experiencias y a sí mismo a partir de las experiencias anteriores, esas experiencias intensas que han quedado grabadas en el cuerpo. Esta última variante de la memoria somática nos brinda otra herramienta conceptual que refuerza el análisis que venimos desarrollando sobre la condición de sujeto artificial de Yang. Cuando Jake accede al primer módulo del banco de memoria, también advierte que Yang había conocido a la original de Ada, es decir, a la persona cuya clonación dio vida a Ada. Esto, por supuesto, resignifica la relación que Yang mantenía con Ada. La película sugiere que Yang pudo haber desarrollado una memoria emotiva. Al encontrar a Ada, las experiencias emocionales anteriores, alojadas en el cuerpo de Yang, proyectaron una significación particular sobre ella. Esta significación, de alguna manera, pudo haber guiado el comportamiento de Yang, a tal punto que lo llevara a enamorarse de Ada. Así funciona la memoria emotiva. Nuestras experiencias y las significaciones que les damos a esas experiencias se alojan en el interior de nuestro cuerpo y actúan más allá de nuestra voluntad consciente. En síntesis, el concepto de memoria somática y cada una de sus variantes demuestra la idea central de Contreras y de Montes. La semiosis se desarrolla en el cuerpo. El cuerpo participa activamente de los procesos de significación de sí mismo y del entorno. Para finalizar, podemos señalar que si bien hoy existen problemas aparentemente irresolubles en el desarrollo de una inteligencia artificial emocional, como sugieren Marisabel Montserrat Sánchez Escribano y Javier Varona, el desarrollo de sujetos artificiales conscientes y sintientes
parece ser una de las líneas de investigación más desafiantes en el campo de la inteligencia artificial. Y si algo ha demostrado la tecnología, es su capacidad de hacer real aquello que solo la ciencia ficción se atrevió a imaginar.